Queridos amigos, queridas amigas, es un privilegio como siempre para nosotros llegar hasta la intimidad de sus hogares o tal vez en el carro donde tú te encuentres, pero entablar esta conversación contigo en este su programa Diálogo Abierto. En una fecha, en una temporada muy especial porque es el momento en el que todos los corazones se enternecen, es el momento en el que las mentes se vuelcan para pensar en nuestro Señor, el Señor Jesucristo, que vino a nacer en este mundo para luego dar su vida por cada uno de nosotros. Y capaz, algunos conocemos la historia, capaz algunos hemos meditado en esto, tal vez algunos comprendemos la magnitud de este sacrificio, capaz algunos estamos en proceso. Lo cierto es que este es un tiempo de reflexión y un tiempo de Navidad, así que de paso esperamos que Dios pueda también bendecirte, que tengas unas felices fiestas, que pases un bonito momento. Ya estamos acá con nuestro invitado del todo especial para celebrar Navidad en Diálogo Abierto, ¿no? Así es. Querido Álvaro, bienvenido. Ya la gente te conoce, tú eres prácticamente director también de este programa, ¿no? Esta temporada nomás que he tenido el tiempo suficiente como para estar acá al frente. Sí, sí. ¿No? Pero ya volveré. Ya volveré. Gracias, Benjamín. Estoy muy contento de estar otra vez en el programa. Y a todos los que nos escuchan a través de la radio, la televisión, las redes sociales, una alegría poder juntos compartir la lección esta semana, en una semana especial, como dijo Benjamín, una semana en la que recordamos la venida de Jesús como Mesías y nos lleva a pensar también en la venida del Mesías ya como Redentor muy pronto. Bueno, gracias. También debo de recordar que ahora este programa está siendo escuchado por Radio Nuevo Tiempo 103.3 aquí en Lima. Más de 10 millones de habitantes y esperamos que llegue a muchos de ustedes. Tal vez estás en un micro, tal vez estás en el auto. Este programa en Radio Nuevo Tiempo aquí en Lima se transmite a las 6 de la tarde los días viernes y a las 9 de la mañana los días sábados. Se vuelve a transmitir el programa. Y por el canal YouTube tenemos para mirarlo toda la semana, ¿no es cierto? Así es. Pero es una bendición tener esta radio también acá. Claro que sí, porque ahora podemos llegar a los hogares y compartir con ellos esperanza y la palabra de Dios y hacer que el reino de los cielos siga creciendo. Amén, amén. Bueno, un saludo especial entonces para todos los que están ahí detrás de Radio Nuevo Tiempo, escuchando a través de las señales en el Perú. Porque aquí en Lima 103.3, pero estamos en Trujillo, estamos en Iquitos, en Chachapoyas, en Arequipa, en Juliaca, en Pucallpa y en las ciudades más importantes y incluso en ciudades más pequeñas en el Perú, donde tú te encuentres, sé parte de Radio Nuevo Tiempo porque también es la señal que da esperanza, es la señal que está más cerca de ti. Vamos a saludar a nuestros amigos que se ponen en contacto a través de YouTube y nos mandan algunos saludos. Ahí está Anita Moreno, dice bendiciones, amados pastores, gracias por sus enseñanzas. Un gran abrazo para ti, Anita, Dios te bendiga. Ana La Rosa nos saluda y dice, hermanos, los escucho desde Estados Unidos, Massachusetts. Qué buenos comentarios. Dios te bendiga a ti, gracias por tu ánimo, por tu mensaje. Octavio nos saluda, Dios los bendiga, dice saludos desde México. Un abrazo para todos nuestros amigos que escuchan allá en México y que miran este programa a través de YouTube. Claudia Morelli, gracias queridos pastores, Dios los bendiga grandemente, he sido bendecida, los saludo desde Rosario, Argentina. Un abrazo para ti, Claudia, y para todos nuestros amigos que también hacen parte de Diálogo Abierto, que son parte de esta familia bonita que estudia la palabra de Dios allí en Argentina. Javier William Infante Zapata dice, bonita lección, Dios los bendiga. Griselda Ordóñez, saludos desde San Ángel, Veracruz, México. Nuevamente ahí en algún otro lugar de México, no tengo el privilegio de conocer todos estos lugares, pero un abrazo para ti, Griselda. Rufina Hernández, también gracias por ayudarnos a entender mejor las lecciones. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Desde México, Elizabeth Durán. Desde Bogotá, Colombia, nos saluda Sonia Adriana Ramos León y nos dice un bendecido sábado para ustedes y también un bendecido sábado para ti, Sonia. Y tal vez la última vamos a leer, Daniel Mejía desde Madrid, España.
Un abrazo para todos nuestros amigos que también están allá en Madrid, en España y en Europa, en otros lugares, y hacen parte de este programa. Dios te bendiga. Nosotros no conocemos, no sabemos exactamente desde dónde nos escuchan, pero Dios los conoce a todos, ¿no? Y de alguna manera esperamos que el programa llegue y sea de beneficio para ellos también, ¿no es cierto? Claro que sí, la lección de hoy tiene que ver con el conocimiento de Dios. Qué bueno, y es una lección importantísima. Fundamental. Es una lección importante. Bueno, un abrazo para todos ustedes. Entonces vamos a disponernos a estudiar la Biblia. Si estás en tu casa, saca la Biblia. Si estás en el micro, presta atención, ¿no? Y si tienes un celular, puedes usar ahí la Biblia en el celular también, donde tú te encuentres. Vamos a estudiar la Biblia. Para eso vamos a iniciar con una oración, por favor, Álvaro. Claro que sí, vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial que estás con nosotros también aquí, te pedimos que nos acompañes al estudiar tu palabra, que al abrir la Santa Biblia podamos descubrir, Señor, verdades para vida eterna. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica las lecciones de vida que aprendamos y ayúdanos también a compartir con aquellos que aún no conocen tu palabra. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, es la lección número 13 de una serie de 14 lecciones, porque este trimestre tuvo 14 lecciones. 14 ¿no? lecciones. No es un trimestre común, normalmente son 13 lecciones, pero esta vez fueron 14. Esta lección titula El proceso del juicio. Y ahí yo quiero comenzar tal vez pidiéndote que nos hagas una pequeña introducción sobre por qué el tema del juicio en la Biblia. El juicio es importante, cómo se manifiesta el tema del juicio, tal vez a grandes rasgos, ¿no? En la Biblia entera, ¿qué se dice sobre esto del juicio? Bueno, el juicio es un tema importantísimo porque aparece desde que entra el pecado. Dios juzga a su pueblo y a las naciones según un estándar que es su palabra, su ley. Quizá el ejemplo más claro que podamos tener dentro de las historias bíblicas es el caso de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecan, ellos son conscientes de su error y la narrativa bíblica presenta a Dios haciendo una investigación de qué es lo que pasó. Porque hasta que llega y hasta trata de preguntar un poco, Claro, ¿no? Averiguar. Uno podría decir, pero ¿por qué Dios tiene que juzgar? ¿Acaso Dios no conoce todo? Claro que conoce todo. Dios sabía lo que había hecho Adán y Eva al detalle. Pero el Señor se aparece en el Edén y empieza a llamarlos. Adán, ¿dónde estás? Como que no supiera dónde está. Y cuando finalmente Adán le dice, acá estoy, el Señor le pregunta, ¿por qué te escondes? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y el Señor le sugiere, ¿has acaso comido? No, por si acaso, ¿no será que habrás comido de eso que te dije que no comieras? Y ahí estamos ante un juicio. El Señor está en un proceso de investigación para llegar a una conclusión. Ahora, es interesante. Dios podría haber ejecutado el juicio, digamos, de sacarlos del Edén sin preguntar. Pero ¿por qué pregunta? ¿Por qué el proceso del juicio? Para que aquellos que son sacados del Edén, en este caso Adán y Eva, sean conscientes de por qué salen. Claro. Lo mismo pasa con Caín. Cuando mata a su hermano, Dios le dice, ¿qué has hecho? No, nada. ¿Cómo que nada? Yo, la sangre de tu hermano. Pues yo qué tengo que ver con mi hermano. Hasta que finalmente él es consciente, dice, reconoce lo que hace y entonces ya sabe que las consecuencias de sus actos tienen una razón. Así que el juicio de esa manera vindica el carácter de Dios, porque ante los hechos que han de suceder al final del juicio, que son básicamente dos, o salvación para unos o perdición para otros. Entonces, tanto los salvados como los no salvados van a ser conscientes de por qué están en esa situación.
Para eso es el juicio. Y de esa manera se vindica el nombre de Cristo, el nombre de Dios, porque van a decir, como dice Apocalipsis, justos son tus juicios. Entonces, el juicio tiene ese propósito de vindicar no solamente al pueblo de Dios, sino vindicar el carácter de Dios frente a una situación problemática llamada pecado que nos afectó desde el comienzo y que, bueno, la lección va a llevarnos hacia el juicio final. Hemos hablado del juicio en general. Hay otros momentos en que Dios hace juicio. Por ejemplo, cuando Dios permite... El diluvio también podría ser un... El diluvio es un juicio. Cuando Dios lleva cautivos, permite que sean llevados cautivos sus hijos de Jerusalén a Babilonia, es un juicio contra Jerusalén. También cuando los israelitas van y destruyen las ciudades, cuando ellos ingresan a Canaán, claro, también es un Canaán, juicio. son parte de los juicios de Dios. Sodoma y Gomorra son juicios de Dios que apuntan, digamos que esos eventos históricos donde se manifiesta la justicia divina, apuntan al gran juicio final, escatológico, que es el que vamos a estudiar hoy día, ¿no? Claro. Bueno, entonces el juicio es un tema presente en la Biblia, ¿no? Sí. Ahora, hay un juicio, como bien mencionaste, escatológico. Esa palabrita a veces compleja para algunos, ¿no? Pero básicamente significa cosas que van a ocurrir al final, ¿no? Así es. Y quizá el texto de memoria nos puede introducir a justamente hablar del juicio en el tiempo final. En 2 de Corintios 5:10, la Biblia dice, estoy leyendo aquí la NBI, dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, juicio, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho, y esto es importante, mientras vivió en el cuerpo, es decir, mientras estuvo vivo. Conectando, Ahora, es sí. interesante que dices, según lo que tú has hecho, Claro. bien o mal. Claro. Es que todos son juzgados. En base a... En base a mis... O sea, se juzgan mis hechos en base a una normativa. La normativa es O la sea, ley soy de Dios. juzgado por mis obras, por así decirlo, por lo Sí, que yo hago, no claro. hago o dejo de hacer. Claro. Es cierto que la salvación es por fe, pero el juicio, mi fe se evidencia finalmente con mis obras. Ahora, esto es interesante porque, de paso, la lección lo dice muy claro, ¿no? Y creo que vale la pena explicarlo acá, ¿no? Porque nosotros somos salvos por gracia, justificados por la fe, pero juzgados por las obras. Y puede haber esta posibilidad de confusión. Yo soy salvo por gracia, soy justificado por la fe, pero soy juzgado por las obras. Danos un poco de luz en ese sentido. Bueno, depende cómo entendamos fe. Porque el apóstol Pablo le dice a Santiago, ¿verdad? Perdón, en la epístola de Santiago, no es Pablo, es Santiago, dice, ¿no sabes que hay una fe muerta y una fe viva? Y el texto es muy claro, en el capítulo 2 de Santiago, dice, ¿de qué sirve que alguien que venga y te dice que tiene frío, le digas, bueno, ya, vamos a orar por ti, ya? No, lo que tienes que hacer es darle el abrigo. Y pone el ejemplo de Abraham. Abraham dice, ¿no sabías que fue justificado no solamente por su fe, sino también por sus obras? Es decir, él creyó, pero obedeció. Entonces, ser justificado por la fe implica esa fe verdadera que tienes que obrar, porque entras en el contexto del pacto. Es como el pueblo de Israel cuando sale de Egipto. Ellos salen por fe, ellos no salen por obras, salen por fe. Pero cuando entran en el pacto en el Sinaí, esa fe los introduce en la comunidad del pacto. Y en la comunidad del pacto está mi lealtad a Dios a través de mis acciones. Por eso Dios en algunas ocasiones parece que quiere romper el pacto. O lo rompe y dice, ustedes me han desobedecido, rompieron el pacto, los voy a destruir. Tal vez también tiene que ver con este asunto de la comprensión equivocada de que para que yo alcance el cielo, Dios hace una sola cosa. O es su gracia, o es su justificación, o es alguna cosa que Él hace, pero tiene que hacer una sola cosa. Porque para ir al cielo, ¿es Dios haciendo una sola cosa o es Dios haciendo varias cosas? Es todo un proceso
que hace que yo al final llegue al reino de los cielos? ¿Cómo presenta la Biblia? Es un proceso. No es que una vez salvo, siempre salvo. No es que, ok, yo acepto a Jesús, entonces usted recibe la salvación y ya después haga lo que quiera y va a estar salvo. ¿No? Una vez salvo, siempre salvo no es la enseñanza bíblica. Porque Pablo dice, el que esté firme, mire que no caiga, no sea que otro tome mi corona. Entonces la Biblia te dice que, y está la tensión del ya y todavía no, ya soy salvo, pero todavía no, porque puedo caer de la gracia, puedo perderme la gracia. El don de la gracia de Dios es algo que Dios me da, pero no me lo otorga así nomás. Al otorgármela y yo aceptarla, entro en el pacto. Y yo puedo salir del pacto. Claro. ¿Cómo salgo del pacto? Cuando empiezo a vivir como que estuviera fuera del pacto. Esa es la fe barata. La fe que dice, dice que cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Eso es correcto, pero no es todo el panorama. Es crees, pero ¿qué significa creer? Creer implica obedecer. Es como, por ejemplo, que alguien le diga, mira, si usted me compra este billete de la lotería, yo le aseguro que se va a ganar el premio mayor porque yo sé cuál va a ser el premio, el número ganador, y este es el número ganador. Si tú me crees, me lo vas a comprar. La fe, en mis palabras, te van a llevar a la acción. Te compro el billete. Pero si no me crees, ¿qué vas a hacer? No, este es un charlatán. No te creo. Pero incluso así no necesariamente tengo el dinero en el bolsillo, porque no, tengo que ir Tienes que después ir, de que pase el proceso y sacarlo. Claro, sí, es todo un proceso, hay un caminar. Eso es la santificación, es el proceso de la santificación. Yo me entrego a Jesús y de allí yo debiera estar en un camino de ascensión. Ahora, hay un proceso que ocurre en nosotros, pero también parece que hay un proceso que Dios hace, ¿no? Porque a nosotros Dios nos justifica, luego nos santifica, luego viene la glorificación. Pero también Dios viene, muere, se encarna y muere y resucita, ¿no es cierto?, en la cruz y resucita. Y algunos pueden pensar que eso todo lo que Él hizo para la salvación del ser humano y que antes no hizo nada y que después de eso tampoco no necesita hacer nada, que ya está de vacaciones y que con eso es suficiente. ¿Es realmente así o es que Dios antes hizo? Eso es un hecho lógicamente sumamente importante, pero luego también sigue haciendo cosas para que nosotros seamos salvos. Claro que sí, lo hace todo en realidad, porque Pablo dice que, voy a parafrasear y dar la idea, la cruz no lo es todo, porque si Jesús murió y no resucitó, vana es tu fe. Exacto, o sea, la resurrección ya es otro punto importante. La resurrección es otro punto fundamental para mi salvación, porque si Cristo no resucitó, aquel que murió tampoco puede resucitar, o sea, sorry, se acabó. Entonces no es solamente la cruz, es la resurrección. Pero también está, si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y ahí entendemos el ministerio sumo sacerdotal de Jesús en el cielo, donde Él intercede. Que también va a ser fundamental. Que es fundamental, porque aún estando en el pacto, si me equivoco, porque el apóstol el apóstol Juan, cuando dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. O sea, el propósito es que usted no peque. Primero de Juan 2:1. Claro, lo ideal es que usted no peque, pero va a pecar. O sea, va a pecar. Tarde o temprano va a pecar porque esa es su naturaleza. ¿Ok? Y si peca, tranquilo. Jesucristo lo puede perdonar. Entonces, la acción intercesora y perdonadora de Jesús en el santuario celestial es constante para que yo no caiga o sea destituido de su gracia. Ahora, tú hace un rato mencionaste, somos salvos, pero todavía no. Y viene en mi mente entonces también esta idea de que, bueno, el Señor Jesús murió, resucitó, ahora está de abogado. Pero ¿qué pasa si no vuelve nunca? No funciona, pues. Vamos a estar siempre aquí esperando que Él venga y dormiremos eternamente hasta que Cristo venga, o sea, nunca. No, el último paso es la segunda venida de Jesús, donde, digamos, ya empezamos una... O sea, la segunda venida también es fundamental para mi salvación. Claro. Si Jesús, como tú dices, ¿no? Si Jesús va a estar en el santuario celestial toda la eternidad, al final nadie va a ser salvo. Porque Él prometió, ¿no? Dijo, yo voy a volver, voy a hacer para que ustedes estén donde yo esté. Claro. El apóstol Pablo dice que cuando Él vuelva, tocará con voz de arcángel, resucitará a los muertos. Y entonces pues, vivimos con Jesús para siempre.
Si Él no vuelve, nunca ocurriría nada Si de Él no eso. viene, no hay redención. Entonces estamos a la espera de ese momento. O sea, la salvación, desde el punto de vista humano, exige también un proceso. Justificación, santificación, glorificación. Nosotros vivimos ese proceso, ¿no? Desde el punto de vista divino, también es un proceso. Primer momento, promesas, ley, intervención con el Espíritu Santo, viene, vive entre nosotros, muere, resucita, va al cielo, intercede, vuelve. O sea, todo es un proceso largo también. Y el juicio también es un proceso. No es que el Señor, porque dijimos, ¿no? El Señor sabe, en última instancia Dios sabe quién se va a salvar y quién no, quién no se va a salvar. Pero hay un proceso en el juicio. Un poquito explícanos sobre ese proceso del juicio. Bueno, el juicio tiene 3 etapas. 3 etapas. Algunos sugieren que cuando uno se muere, el Señor lo juzga inmediatamente y se va al cielo, se va al infierno. Pero ya hemos visto que esa idea a lo largo de la lección no es así. Los muertos en Cristo, si vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que ellos no es que estén allá, no se han adelantado, ni nosotros, si es que quedamos vivos hasta la venida de Jesús, no vamos a ir primero que ellos, vamos a ir juntos. ¿Okay? Entonces ya ahí vemos que hay un proceso. Ahora, podríamos partir con Daniel capítulo 7. Hay 3 etapas del juicio final, ¿no? Del juicio escatológico, es decir, el juicio final tiene 3 etapas. La primera etapa es el juicio investigador. El segundo es preadvenimiento, también algunos lo llaman, ¿no? Antes de la venida del Señor Jesús. El juicio es que uno indica lo que se hace y el otro nombre indica cuándo. Preadvenimiento es antes del retorno de Jesús y es la etapa de la investigación. ¿Okay? Luego tenemos el juicio del milenio o durante el milenio, que es el juicio comprobatorio. En ese periodo se va a comprobar los juicios de Dios, ¿okay? Para finalmente vindicar plenamente el carácter de Dios. Y va a suceder durante el milenio. Y hay un juicio que se llama judicativo o ejecutivo, que es postmilenial, que es cuando Cristo con los santos ángeles y los redimidos descienden con la Santa Jerusalén y se ejecuta la sentencia contra aquellos que no fueron salvos. Y eso a grandes rasgos. Ok, para nuestros amigos de la radio o por donde tú estés, entonces 3 etapas con el milenio ahí casi al centro, ¿no? Tenemos un juicio primero que es el investigador o preadvenimiento, luego el Señor Jesús viene y comienza el milenio, ¿no? Luego, durante ese milenio hay un juicio, o sea, en medio del milenio, y al final del milenio otro juicio. Es el mismo, pero con 3 etapas. Es la última etapa, que es la ejecución de los juicios de Dios contra que, en realidad para todos, ¿no? Pero finalmente el mal y los malhechores, ¿no? Junto con ellos Satanás y todas sus huestes son finalmente destrozados, eliminados, y los justos vivirán para siempre en la tierra. Entonces finalmente se ejecuta la sentencia. La sentencia se da en el juicio investigador. Termina el juicio investigador, esta es su sentencia. Este es salvo, este no. En el milenio hay que comprobar. A ver, ¿por qué? ¿No se habrá equivocado? No es que se haya equivocado, pero... pero es que nosotros no hemos estado presentes en el juicio, entonces necesitamos comprobar, ¿no? Claro, si quieres vamos de frente a eso, pero de repente lo dejamos para luego. Y luego, una vez que se comprueba, dice, muy bien, vamos a ejecutar entonces lo que ya dijimos. Porque ya está comprobado que es así. Bueno, comencemos con el juicio preadvenimiento o juicio investigador. Ok, vamos porque entonces. Hay gente que también puede pensar que en la Biblia no dice nada de eso. No, hay varios pasajes que nos hablan acerca del juicio preadvenimiento. ¿Okay? Si leemos, por ejemplo, Daniel capítulo 7, vamos a ver, Daniel capítulo 7 es un pasaje preciosísimo que está narrándonos una sucesión de reinos. Esta es una sección profética en el libro de Daniel, y aparecen 4 bestias híbridas, pero no vamos a ir a eso en este momento. Vamos a ir de frente al versículo 9 del capítulo 7. Ya pasé, aquí está, Daniel 7, versículo 9, y como contexto, hay 4 reinos, ¿okay? Representados por los cuatro animales híbridos.
Esta etapa del juicio aparece antes de que acabe el cuarto reino, que de hecho el cuarto reino es que representa Roma histórica. El versículo 8 también habla de un cuerno pequeño, ¿no? Claro, justo eso quiero ir. Es el cuarto reino, el cuarto imperio es Roma. Y que de ese cuarto reino, que es Roma, sale un cuerno pequeño que representa un sistema religioso, ¿ok?, que se opone a lo que Dios declara. Que definitivamente no es simplemente una proyección, ¿no? Porque tiene ojos, tiene boca, tiene conciencia, es un cuerno, es como que un reino aparte, diferente. Es la continuación de alguna manera, pero al mismo tiempo es algo nuevo. Es algo diferente. Es algo diferente. Y el texto dice que es diferente a los otros, ¿ok?, pero que tiene ojos de hombre y boca que habla cosas blasfemas, ¿no? En ese contexto, y considerando quizá el versículo 25, donde dice el periodo de reino, reinado de este cuerno, que es tiempo, tiempos y medio tiempo, podría decir el que le entienda, ¿no? Pero quizá para aclarar un poquito, este es el periodo de la persecución medieval entre el año 538 y 1798 después de Cristo, donde hay 1260 años en las que el poder religioso de la época ejerce persecución sobre aquellos que no creen como este poder, que es el cuerno pequeño. En ese contexto se narra lo que dice, leamos el versículo 8, ¿no? Dice, mientras me fijaba en los cuernos, vi surgir entre ellos otro cuerno más pequeño. Por causa de este fueron arrancados 3 de los primeros. El cuerno pequeño parece tener ojos humanos y una boca que profería insolencias. El versículo 24 y 25 nos va a aclarar que es justamente lo que mencioné. Cuando el cuerno pequeño está hablando insolencias y haciendo lo que le dé la gana, persiguiendo a los santos del Altísimo, igualándose al Altísimo, que dice el versículo 25, dice, digamos, la narrativa, que parece estar en la tierra, salta a un evento en el cielo y dice, mientras yo observaba esto, lo que está pasando con el cuerno pequeño, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana, su trono con sus ruedas centellaban como el fuego. De su presencia brotaba un torrente de fuego, miles y millares le servían y centenares de miles lo atendían. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Y luego de eso, se habla en la interpretación más adelante que después de eso, el reino es dado a los santos. Y aparece el Hijo del Hombre. Si podemos leer quizá el versículo 13. En esta visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo, el Hijo del Hombre. Se acercó al anciano de días y fue llevado a su presencia y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Así que el juicio que observamos en los versículos 9 y 10 es antes de que el Hijo del Hombre reciba el reino y todos lo adoren. Por lo tanto, es antes de la venida del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Jesús. Claro, además, en la explicación que da el ángel a Daniel, ¿no?, que ya está justo en los versículos 23, 24, 25, el versículo 26, que sería la continuación del cuerno pequeño, ¿no? Después de que el cuerno pequeño reina por justamente tiempos y medio tiempo, y es que dice el versículo 25, dice que entonces se instala una corte. Los jueces toman asiento, al cuerno se le quita el poder, se le destruye para siempre, entonces a los santos se les dará, los santos que son el pueblo del Altísimo, se les da la majestad, el poder. O sea, ese 26 es paralelo con el 9, por así decirlo. Sí, con el 9, ¿no? Con el 9 y 10. Donde 1798 acaba este periodo y entonces en algún momento después de eso tiene que iniciar. Así es, el juicio empieza en algún momento después de 1798. Ahora, hay otra profecía que nos habla de cuándo empieza ese juicio, que también está en Daniel, el capítulo 8, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Y esa profecía nos lanza a 1844, donde empieza la purificación del santuario. Y la purificación del santuario no es otra cosa que una imagen del día de expiación.
en el santuario terrenal. Y el día de expiación no es otra cosa que el día de juicio, porque en ese día el sacerdote ministraba, el sumo ministraba en favor del pueblo para que no sean destruidos. Pero es día de limpieza, día de juicio, o sea, era una combinación. Sí, es lo mismo. Cuando yo tengo que alguna vez hablar de este tema, uso siempre el texto de Apocalipsis 14:7. Porque a mí me parece ahí muy evidente, porque Apocalipsis 14 habla de un pueblo que tiene que predicar un mensaje, ¿no? Es el mensaje de los 3 ángeles. El 6 dice que hay un ángel poderoso que está volando por el cielo, llevando el evangelio eterno, está predicando. Y luego el 7 dice que esto, uno de los temas que predica, ¿no? El segundo tema que predica es justamente el juicio de Dios. Dice, teme a Dios, dale gloria, la hora de su juicio ha llegado. Y es interesante lo que dices, porque el tema del juicio es recurrente en el Antiguo Testamento, pero siempre se lo anuncia como algo que va a venir. Pero en Apocalipsis 14 la Biblia dice, porque el juicio ha llegado. O sea, ya comenzó. Así es, y el contexto, capítulo 13, es la persecución del mismo poder de Daniel 7 y en el contexto de la segunda bestia, que es posterior. Porque Apocalipsis 13 justo nos habla también de ese periodo de 1260 años. La herida de muerte. La herida de muerte, y ahí aparece luego la otra bestia, y en ese contexto el mensaje a los 3 ángeles, porque el juicio ya empezó. El juicio ya llegó. Así es. O sea, el juicio no puede ser algo que está después, porque es algo que se anuncia por seres humanos mientras todavía hay oportunidad de arrepentimiento. Mientras todavía hay oportunidad, todavía hay este llamado a salir de ella, pueblo mío, salid de Babilonia, no seáis partícipes de sus pecados. El juicio ya empezó, salgan de Babilonia, arrepiéntanse de sus pecados, que es el mensaje de Apocalipsis 14, 18. ¿no? Y siendo incluso un poquito más intencionales en esto, conectando esto con Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 10, el movimiento milerita predica el mensaje del primer ángel, anunciando la llegada del juicio. Claro. Y eso sucede en torno a 1844, fecha en que también inicia la purificación del santuario, es decir, el día de expiación escatológico, no el del santuario terrenal, sino el santuario celestial. Entonces el juicio preadvenimiento empieza el 22 de octubre de 1844 y va a durar hasta que Cristo, poco antes que Cristo salga del santuario celestial y venga por sus redimidos en la segunda venida. Bueno, queridos amigos, entonces una cosa que está quedando claro acá es que el tema del juicio preadvenimiento es un tema bíblico. Podríamos tal vez usar hasta más textos en la Biblia, porque el mismo Señor Jesús habla de esto también, pero para que el tiempo no nos gane, porque hay 2 partes más importantes también acá, importantísimas, tiene que ver con el juicio. Ahora, ya eso está ocurriendo. Tal vez así a grandes rasgos, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que está pasando realmente? O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo ahorita? Porque 1844 ya está atrás y estamos viviendo entonces la etapa, el tiempo del juicio investigador. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, en este momento el Señor está revisando los casos de todos los que han pasado desde Adán hasta nuestros días, que ya descansan. En cierto momento, que no sabemos cuándo va a ser, empieza el juicio a los vivos, pero eso debe ser muy cerca a su venida. Digamos, hay gente que por ahí le ha puesto fecha, que ya empezó el juicio a los vivos. No solo para clarificar este tema que has mencionado, porque alguien podría decir, pero Señor no necesita revisar, tú ya lo has dicho varias veces, solo quiero recordarlo, el Señor no lo hace para beneficio de Él, claro. Lo hace para beneficio de los ángeles que están en el cielo, lo hace para beneficio de los seres creados que no tienen el conocimiento que Él tiene. Así es, entonces Él tiene que ejecutar, porque fíjate que en Daniel 7, ¿quiénes asisten al juicio? Es el anciano de días y los miles de millares que le asisten, es decir, son sus ángeles. Porque ellos dicen, bueno, vamos a ver. Tú los vas a traer, pero queremos saber si deben venir o no, ¿no? Algo así, ¿no? O de repente, ¿por qué es que este viene y este no viene? ¿Ok? Entonces tiene que haber un proceso en que ellos entiendan también, que sea comprensible para la criatura, no necesariamente para Dios. Sí, Dios lo tiene claro. O sea,
entre comillas, si fuera por él, lo hace rápido. Pero el amor de Dios es tal que tiene que hacer el juicio de forma abierta. Los juicios tienen que ser abiertos, tienen que ser transparentes. Y el Señor es transparente y dice, ok, vamos a juzgar, ok, juzguemos. Interesante que comenzamos diciendo que estos juicios son en base a las obras. El apóstol Pablo en Romanos es muy claro sobre eso, que nosotros somos juzgados por las obras que hacemos, ¿no? Por lo que nosotros vivimos. Queridos amigos, bueno, no tienes que asustarte, no tienes que tener temor, no importa dónde estés ahorita, confía. El juicio para el Hijo de Dios es una bendición al final y yo creo que eso va a quedar claro también. Un momento, espera acá un momento y volvemos con nuestro programa porque tenemos que seguir estudiando la palabra de Dios, pero danos un tiempito de descanso y ahora volvemos. Queridos amigos, continuamos con nuestro estudio de la palabra de Dios. El tema es muy interesante, es el juicio. Y ya estamos casi cerrando el juicio. Vamos a cerrarlo, el preadvenimiento del investigador, porque nos quedan 2 y nos queda poco tiempo. Así es. ¿Qué tenemos para decir sobre el juicio del milenio y luego para pasar al juicio final? Ok, antes de pasar al juicio durante el milenio, quizá aclarar algún asunto que podría prestarse a una mala interpretación. Si el Señor va a juzgar nuestras obras durante el milenio, durante el juicio preadvenimiento, el juicio investigador, uno podría quedarse con la idea, pero yo soy malo, yo he hecho cosas malas, ya fui. No me conviene ser parte del juicio. No, tranquilo. Dijimos que Jesús está en el santuario celestial intercediendo. ¿Qué significa interceder? Que si yo cometo un error, si yo peco, si voy contra su ley en algún momento, yo tengo la opción de decirle, Señor, perdona. Claro, de manera sincera, ¿no? Señor, perdóname. Entonces, o sea, primero tengo que tener conciencia de que estoy haciendo mal. Claro, soy consciente de que hice mal, entonces me acerco, me arrepiento por la obra del Espíritu Santo y le pido perdón, confieso mi pecado. Entonces, vamos a ponerlo así, cuando el Señor pasa por tu nombre, ¿no? Dice, Álvaro Rodríguez, mentiroso, empedernido. Pero hasta cierto momento. Claro, ¿no? Entonces, y en cierto momento dice, perdonado, perdonado. Entonces, ¿qué pasa? El Señor no toma en cuenta ese pecado. Entonces, me va a juzgar por lo que no pida perdón. Así que hay que pedir perdón. Es una bendición que tengamos la opción del perdón, porque si no le pides perdón, tu pecado es contado. Ese sería el peligro. No corras ese peligro. Si eres consciente de un error, pídele al Señor perdón y Él te va a perdonar. Es interesante que el pedir perdón también te mueve a una transformación de vida. Es que uno no va a cambiar mientras no es consciente de lo que hace. Claro. Una persona que no siente síntomas por el cáncer terminal que tiene, lo siento, va a morir sin darse cuenta de que se ha muerto. Pero si es consciente, se hace los chequeos y de repente descubre que tiene un problema, va a empezar a cambiar su estilo de vida para evitar que el cáncer lo mate. Entonces es bueno saber que yo estoy haciendo mal. Cuando yo leo la palabra de Dios, la Biblia me va a decir, aquí estás haciendo mal. Entonces tengo que proceder al arrepentimiento y a la confesión. Es importante ahí la vida devocional, de acercarme al Señor para que sea consciente de mi realidad, me acerque a Él para recibir su perdón, que es por una gracia del Señor, ¿no? Claro, es por gracia siempre. Así es. En el juicio durante el milenio, la Biblia dice algo respecto a eso. ¿Qué es lo que ocurre? Ok. El tiempo vuela. El tiempo vuela, entonces vamos a 1 Corintios 6, versículo 2. Ok. Mira lo que dice. ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Voy a dejarlo ahí. Es interesante, ¿no? Sí, estamos diciendo que el juicio investigador es donde Dios juzga a los seres humanos. Y claramente los textos así lo muestran. Claro, y eso es antes del milenio. Este pasaje dice, ¿no saben que los creyentes, o sea, usted, hermano, amigo, que nos está escuchando, que cree en el Señor Jesucristo, usted puede ser uno de los que va a juzgar al mundo?
incluso los ángeles. Y el texto lo dice. Sí, el texto sigue diciendo eso, ¿ok? Pero, ¿cómo va a ser? ¿Al mismo tiempo el juicio investigador? No. Vamos a Apocalipsis capítulo 20. En Apocalipsis capítulo 20 encontramos algo interesantísimo. Versículo 4. Entonces, vamos con el 4. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se había dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Así que la figura de reinar también no siempre es gobernar en la Biblia, ¿no? Porque normalmente el rey también era una especie de juez. Es que el gobernador, el rey, su función era ser juez, el juez de la nación. Los jueces, ¿se acuerdan cuando... El libro de los jueces. Sí, ¿se acuerdan cuando Samuel recibe la noticia de que el pueblo quiere rey y él se siente, me están desechando? ¿Quién? Era un juez. Y el juez era encargado de mantener el orden, de hacer juicio en caso necesario. Entonces él se siente mal y dice, Señor, quieren un rey. No, tranquilo Samuel, porque no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Entonces el gobernar, el reinar, tiene que ver también con la capacidad de ejercer juicio. ¿Okay? Ahora, aquí dice que estos se sientan cuando resucitan los que habían muerto en Cristo, ¿okay? Y durante ese milenio, durante ese periodo, porque reciben la autoridad para juzgar. ¿Y qué van a hacer? Pues van a comprobar los juicios de Dios. Vamos a ponerlo así. Seguramente ustedes han escuchado de Esteban. Esteban, el diácono de la iglesia. Él muere apedreado. Entonces, si yo les hago la pregunta, ¿Esteban se salvará? Yo creo que sí. Claro, con seguridad. Él muere mirando al cielo. Pidiendo perdón por los otros. Por los otros encima, ¿no? Entonces entendemos que Esteban está descansando en el Señor y cuando Cristo venga, resucitará y será al cielo. Todo bonito. Cuando Cristo venga, también va a resucitar a otros creyentes, entre ellos Pablo. Que estaba ahí diciendo, tiran la piedra. Claro, a eso voy. Esteban tiene una imagen de Pablo. Para él es Saulo, el perseguidor de la iglesia, y por su culpa me están matando. Esteban no vio más. Llega al cielo, ¿no? Resucita, está pronto a acercarse al Señor Jesús, y llega también Pablo resucitado. Y Esteban lo mira a Jesús, estoy imaginándome, ¿no? Y dice, exijo una explicación. Como el Condorito, ¿no? Exijo una explicación. Entonces, el Señor le dice, ¿por qué? Perdón, Esteban dice, ¿por qué Saulo está aquí? ¿O es que ya te olvidaste lo que me hizo? Vengan para acá, Saulo, Pablo. Perdón, Pablo, Esteban, vengan. Los libros se van a abrir otra vez. Entonces Esteban va a decir, no puede ser, porque este está acá, ¿no? Y Pablo va a decir, Pablo debería estar como ilustración, yo creo que está... Es una ilustración, no es que va a pasar así. No creo que Esteban diga eso, yo creo que Esteban va a ir corriendo, lo va a abrazar, va a decir, mi oración tuvo resultado. De repente, ¿no? Entonces, lo estoy ilustrando para que nos demos cuenta de las sorpresas que van a haber, ¿no? Entonces, de repente Pablo va a estar cabizbajo, sí, pues no me debe querer mucho, ¿no? Porque por mí murió. Pero van a revisar los libros y van a darse cuenta, Esteban se va a dar cuenta, que Pablo, días después de apedrear a Esteban, va camino a Damasco y se encuentra con el Señor, se arrepiente y se convierte en el evangelizador de la época de los apóstoles. El más grande del... O sea, del siglo I no hay nadie más que haya que haya plantado tantas iglesias. Yo creo que hasta ahorita. Quizá, ¿no? Y entonces Esteban va a decir a Pablo, alabado sea el Señor, qué bueno que estés aquí. Claro. Y van a decir, justos son tus juicios, Señor, porque si fuera por mí, Pablo no estaría aquí. Claro. Entonces los juicios de Dios son justos. Vamos a comprobar los justos juicios de Dios. Claro, va a haber otro tipo de sorpresas también, ¿no? Porque seguro. Gente que uno pensaba que estaba, que creo que va a ser lo más difícil, ¿eh?
Y uno daba la seguridad de que debía de estar allá y no lo encuentro, y no está, y no Claro. está. Y entonces, Algunos van a decir, y el ahí va a pastor tener que ir a Álvaro ver. no está, ¿no? No, eso esperamos que nadie diga. Ojalá, ojalá, por favor. Ahí esperamos estar todos juntos por la gracia del Señor. Pero si alguien no estuviese y uno cree que debería de estar, creo que nos va a mover todavía mucho más a esta curiosidad, ver qué pasó realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí no vamos a tener cómo explicarnos, ¿no? Cómo encontrarnos. Pero eso es lo que ocurre entonces en el juicio durante los 1000 años. Durante el milenio, que es el juicio comprobatorio. Entonces, después de eso, todos quedan claros que Dios es vindicado también. que los salvados están allí porque tienen que estar ahí, y los que no están no tienen que estar ahí. Justos son tus juicios, oh Señor. Todo esto es con el propósito de vindicar el carácter de Dios, mostrar que Dios es justo y que sus juicios son justos, ¿no es cierto? Así es. Luego de que pasa esa etapa, venimos, nos decías tú que hay una última etapa del juicio. La última etapa la podemos ver también en el capítulo 20 de Apocalipsis, ¿ok? Versículo 7 dice, cuando se cumplan los 1000 años, o sea, ya pasó ese periodo, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como el de las arenas del mar. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios. Bueno, antes de seguir, aquí resucitan los que no creyeron en Jesús. ¿Okay? Todos aquellos que negaron a Jesús, todos aquellos que no aceptaron el perdón de Dios estando en vida, resucitarán. Esta es la segunda resurrección. Si podemos leer un poquito antes en el capítulo 20, estos son los de la segunda resurrección. La primera resurrección son los redimidos, la segunda resurrección son los que no serán redimidos, pero son engañados por Satanás una vez más. Dicen, no, esa es la ciudad nuestra, nos pertenece. Y se reúnen. Y dice, y rodearán el campamento del pueblo de Dios y la ciudad que Él ama, pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habían sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces ahí se ejecuta finalmente la sentencia contra los que no aceptaron el precioso regalo de Dios a través de Jesucristo. Y el versículo 12, el 13, el 14, creo son incluso más claros, ¿no? Porque dice que van a ser juzgados de acuerdo a sus obras, que serán juzgados de acuerdo a sus obras, dice la parte final del 13. El 14 dice, entonces la muerte, el Hades, serán echados al fuego eterno, y ahí será la segunda muerte. Así es, la segunda muerte. Y finalmente... Si hay segunda resurrección, hay segunda muerte también. Claro. Entonces dice, aquel cuyo nombre, versículo 15, no estaba escrito en el libro de la vida, era arrojado al lago de fuego. O sea que termina ahora ejecutándose en base a los libros del cielo. ¿Ok? Entonces ahí termina el juicio. Y entonces empieza la eternidad. Porque en el capítulo 21 y 22, la Santa Jerusalén desciende y el reino de Dios se instala en el planeta Tierra, donde los redimidos, aquellos que aceptaron el sacrificio vicario, redentor de Jesús, estarán o estaremos por la eternidad. El apóstol Pablo escribe diciendo que incluso todos dirán que el Señor es justo, que el Señor que Él es justo, ¿no? Es perfecto, y que incluso los ángeles también dirán lo mismo, incluso las huestes angélicas caídas dirán lo mismo, reconocerán que el Señor es justo, que el Señor es perfecto, que sus juicios son perfectos y justos, ¿no? Así es. Entonces, el enemigo de Dios al final de la historia, porque el diablo está presente, nosotros no hemos leído los textos, pero tú mencionaste un poco, Apocalipsis habla de que él va a estar durante ese milenio amarrado en cadenas, así lo presentan, ¿no es cierto? Durante todo ese tiempo sin poder hacer nada, prácticamente atado. Luego va a ser liberado por un tiempo y luego va a ser lanzado al fuego. Pero todo esto lo llevará también a él a vivir este reconocimiento. Y yo creo que él sabe.
El Espíritu de Profecía, Ellen White, dice que cuando él estaba en su rebelión en el cielo, el Señor Jesús habló con él por un buen tiempo. Y dice que él estuvo a punto de arrepentirse, lo que significa que sí reconocía su situación. Y hasta ahora yo creo que sabe cuál es su situación. Y sabe que es un enemigo derrotado. Claro, es el príncipe de este mundo ahora, pero sabe que ya perdió. Y mientras tanto está tratando de llevar con él a todo aquel que pueda. Yo creo que él ya sabe, y los ángeles del mal también saben que están mal, y en ese momento no van a poder reclamar, porque los juicios de Dios son justos. Y habrá quedado demostrado completamente. Completamente. Y entonces el carácter de Dios es vindicado ante el universo, donde todos, buenos y malos, finalmente reconocen que Dios es justo y que es justo que aquellos que no le sirvieron, que no aceptaron su bondad y su amor redentor, tienen que pasar al descanso eterno. Bueno, gracias Álvaro. El tiempo ha pasado volando, queridos amigos. Recuerden, la salvación es un proceso, el juicio es un proceso, y el texto de 2 Corintios 5:10 dice que todos, tú, yo, todos, vamos a tener que entrar a ese tribunal que, como ya bien espero hayas entendido, no es un tribunal en el que en un minuto se solucionan las cosas. Es un tribunal en el que al inicio hay un proceso en el que los ángeles miran las cosas, luego los seres humanos miran las cosas, al final el universo entero mira cómo se ejecuta la sentencia final. Dios permita que tú puedas estar en el grupo correcto. Dios permita que tú puedas hacer parte del grupo de personas que esté en el cielo disfrutando de la salvación, porque en este mundo se arrepintió, pidió perdón, entregó su vida al Señor. Así que vamos a orar por eso, para que tú vivas esa experiencia. Algunas palabras de cierre, Álvaro. Bueno, animarlos a que mientras estamos con vida, tengamos conexión con el Señor Jesús. Acércate a Él, ora, estudia la palabra de Dios, testifica de su amor. Y si en algo fallas, acércate a Él y Él te va a dar su perdón. Y en estas fiestas te deseamos una linda Navidad, este sábado, Nochebuena, y que el Señor Jesucristo nazca en tu corazón y el perdón de Él pueda acompañarte siempre. Amén, amén. Permítame cerrar con una oración y también deseándote una feliz Navidad, un bonito tiempo en familia, que disfruten ustedes, que el Señor los acompañe. Vamos a orar. Padre querido, gracias Señor por darnos la luz necesaria para saber lo que va a ocurrir. Capaz en algunos corazones esto puede traer algo de temor, puede tal vez traer algún tipo de duda. Pero Señor, si es así, danos la capacidad de movernos, arrepentirnos, pedirte perdón y tener la seguridad de tu misericordia y de tu amor. Que tal vez tú buscas que nosotros seamos cada día mejores, Señor, pero tampoco exiges de nosotros la totalidad, sino que miras nuestra disposición, miras nuestro deseo, sabes cómo avanzamos y luchamos tomados de tu mano para vivir cada día de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a confiar en tu gracia, en tu misericordia, pero danos la certeza de que también seremos juzgados por nuestras obras, por aquellas cosas que hacemos cada día de nuestra vida. Te pedimos que nos acompañes y acompaña a nuestros amigos que están escuchando, que están mirando este programa, donde ellos estén. Sé con ellos, dales tu paz y tu consuelo y tu tranquilidad, Señor. Bendícelos en estas fiestas de forma especial. Te pedimos eso en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios los bendiga, queridos amigos. Este fue su programa Diálogo Abierto y nos vemos la próxima semana para cerrar este año especial estudiando la palabra del Señor.